terminar la clase les paso la grabación de la clase anterior. No vamos a tener una clase muy larga porque estoy un poquito más de la garganta y entonces me cuesta un poquito ver la clase. Pero vamos a retomar y afortunadamente no es mucho lo que nos hace falta sobre el tema del salario. El último día de clase estábamos viendo acá las diferencias entre salario en especie, ventajas económicas, salario con participación y reposición de gastos. Me recuerdo que llegamos hasta esta parte del color rojo, porque yo creo que incluso en la diapositiva siguiente, donde hacíamos referencia a qué diferencia había, digamos, en cuanto a la concepción de las ventajas económicas. No sé si fue con ustedes que yo les contaba que un trabajador del Ministerio de Trabajo, del Ministerio Público, perdón, demandaba sus prestaciones y entonces al plantear su demanda, demandaba también ventajas económicas. Y demandaba ventajas económicas basado en que cuando él iba a los juzgados, el Ministerio Público le proporcionaba vehículos, o sea, le daba transporte de vehículo. Y normalmente en su relación de trabajo, el Ministerio Público lo dotó de un teléfono celular que le servía para que lo llamaran y toda la cuestión de relación a su trabajo. Y entonces, en aquel momento yo les preguntaba si esto constituía ventajas económicas o no constituía ventajas económicas. Como creo que ustedes, hasta ahí no llegamos con ustedes, yo les lanzo una pregunta. Hay alguien que tiene abierto su micrófono, compañeros. Acaba de pasar una moto. Entonces, les lanzo la pregunta en este caso. Si hay, digamos, esto son ventajas económicas o no son ventajas económicas. Si a usted le daban el celular, o sea, se lo pagaban, si son ventajas económicas. Yo no estoy diciendo a mí, yo estoy diciendo a un trabajador. En este caso le veo... No son ventajas económicas, licenciado, porque les sirve para su trabajo. Ajá. Digamos, en la parte donde está la diapositiva, tiene una parte roja. Y entonces ahí refiere que cuando los beneficios que le dan o lo adicional que le dan al trabajador es para el desempeño en su trabajo, no pueden constituir ventajas económicas, ¿verdad? En este caso, el vehículo se lo daban para eso. El teléfono también se lo daban para eso. Y entonces, digamos, no pueden constituir ventajas económicas. Las ventajas económicas son aquellas que le dan a uno por su trabajo, no para su trabajo. En la otra sección creo que fue que un compañero contaba el hecho de que dentro de su empresa todos llegan digamos, más temprano de la hora de ingreso y pasan a un lugar enfrente a desayunar. Y entonces ellos pagan 5 quetzales, pero el desayuno realmente cuesta como 30 o 40 quetzales. Y entonces, digamos, quien paga el resto es la empresa. Esa es una ventaja económica, ¿verdad? Otro comentaba el caso de que, digamos, él no paga camioneta porque camina unas cuadras de su casa y ahí espera, y ahí están esperando otros compañeros, pasa al bus de la empresa, lo pasa a traer y entonces lo lleva hasta la empresa, no paga transporte. A la hora de salida, y de igual forma lo pasa dejando a ciertos lugares y entonces él se ahorra lo que es el pasaje, digamos, para la empresa, ¿verdad? Esas son ventajas económicas, porque eso no está cuantificado, ni le están haciendo un descuento, digamos, de lo que le dan.
A estas cosas hay que agregar que hay otros criterios que los jueces exigen para considerar que una cosa sea ventaja económica. Una de ellas a veces es de que el trabajador realmente haya gozado un beneficio, no solo que esté pactado, que esté en un contrato, sino que haya tenido el uso y disfrute de esa prestación, ¿verdad? Que haya continuidad en la misma. Por ahí hay otro criterio de que ciertos beneficios de previsión social no son ventajas económicas, ¿verdad? Y normalmente porque digamos, las cuestiones de previsión social muchas veces no las obtiene el trabajador, sino que las obtiene otra persona. Por ejemplo, un beneficio post-mortem, un seguro de vida. Ahora bien, un seguro médico, por ejemplo, pues está en veremos porque a veces el trabajador prefiere no hacer uso del seguro médico porque hay que pagar un deducible. Y entonces, aunque tenga ese beneficio, no lo usa. Entonces, ese es otro de los aspectos. Sin embargo, todo eso es bien subjetivo porque, aparte de lo que ustedes han visto en el artículo 90, no hay más regulado sobre las ventajas económicas. O sea, es una cuestión de concepto, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí tenemos otra cuestión. Por ejemplo, dice, cuando habla de la reposición de gastos, o digamos, ciertos datos y ciertas cuestiones que el patrón no da en un momento dado. Yo no sé si a ustedes les planteaba el hecho de que una empresa pacta con los trabajadores que pongan al servicio de la empresa sus vehículos y entonces les pagan anualmente una cantidad por depreciación y les paga, por ejemplo, otra empresa les paga no por depreciación, sino que les paga por kilometraje recorrido, ¿verdad? Digamos, si ese tipo de cuestiones se consideran ventajas económicas o no, o qué son. Disculpen, compañeros, ¿escucha mi clase? Sí, Lic, Sí, licenciado. Escucha, licenciado. ¿podría repetir la pregunta, Lic? Disculpe. No, disculpe, yo no soy lodo. Yo les estoy dando la clase. Ustedes traten de captar la idea. Lic, si le pagan el kilometraje, como, bueno, yo lo analizo así como si es para su trabajo, no sería una ventaja económica, sino un beneficio que le dan a él, pero como le sirve para su trabajo, no sería una ventaja económica. O sea que lo que están haciendo es pagando una reposición de un gasto, porque ese gasto de todo modo lo tendría él. O sea, el vehículo, al pagarle depreciación, él lo está usando y lo está depreciando. Están reponiendo la depreciación del vehículo, ¿verdad? Si le están pagando el kilometraje, al igual prácticamente le están pagando lo que recorre su vehículo. Le están reponiendo gastos. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de pagos porque, digamos, no todos el dinero adicional que da una empresa va a ser en un momento dado ventajas económicas, ¿verdad? Hay algunas cosas que no lo son. En el caso de algunas entidades del Estado anteriormente, por ejemplo, les daban lo que son, como son, viáticos, ¿no? Cuando los trabajadores salían al interior, les daban viáticos. Y entonces muchos consideraban que como solo tenían que hacer una liquidación de la cantidad que les iban a dar por irse a determinado lugar en el interior, eso era parte del salario. Eso no es parte del salario. Se supone que si este va al interior, va a tener gasto de
digamos, de comida, de alimentación, de hospedaje, que no tendría ese gasto si está en su casa, ¿verdad? Si está en la plaza donde trabaja. Entonces ahí hay una reposición de gastos. Y les cuento que esa situación creo más dificultad en la actualidad, creo que ya no se da porque el Estado trabaja contra liquidación de gastos, o sea, hay que acreditar los gastos que se han hecho, ¿verdad? En la mayoría de instituciones del Estado, pero antes no era así. Entonces, en todo caso, siempre se está reponiendo un gasto, ¿verdad? Los que tenían más dificultad para ver eso por el manejo que querían darle a las cosas eran los auditores, ¿verdad? Querían integrar eso como un salario, pero no es así, porque si fuera salario o fuera reposición de gastos, para el Estado siempre es un gasto, ¿verdad? Ahora, para el trabajador, digamos, tiene diferentes conceptos. Y, por ejemplo, digamos, tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de un salario en especie, se refiere al pago de una parte del salario por medio de otros bienes, ¿verdad? Que generalmente son artículos de primera necesidad, ¿verdad? Imaginemos, por ejemplo, ahí tiene el caso de un trabajador que tiene un salario de 3,000. El patrón no puede pagarle 900, hasta 900 quetzales en especie. Y los otros 2,100 tendría que pagárselos en efectivo. Ahora bien, tanto la parte del salario en especie como el efectivo, entre los dos conforman la totalidad del salario. Eso no sucede en el caso de las ventajas económicas, porque las ventajas económicas están fuera de lo que corresponde al salario total, al salario nominal que tiene el trabajador. Un trabajador tiene un salario nominal y aparte de eso tiene algún otro beneficio. Por ejemplo, que le den gasolina, que le den parqueo, ¿verdad? Entonces él lleva su vehículo y le dan parqueo y el patrón paga una cantidad de parqueos ahí para que todos los trabajadores metan sus vehículos, ¿verdad? O alquila un determinado lugar donde todos meten sus vehículos. ¿Cuánto le cuesta cada trabajador al patrón? Nadie lo sabe, ¿verdad? Puede ser que lo podrían establecer, pero como se supone que nadie lo sabe, entonces la ley viene y le da un valor estimado a eso. Dice que es un 30%. Entonces las ventajas económicas están fuera del salario nominal, ¿verdad? Esa es, digamos, la diferencia con lo que es el salario en especie. Cuando hablamos del salario por participación, que es el salario que devenga un trabajador, por ejemplo, adicional al salario fijo, ya sea por ventas o por cobros. Por ventas va a tener un porcentaje y en un mes va a ser una cantidad, en otro mes va a ser otra cantidad. El hecho de que tiene un salario fijo más esa parte, esa participación que son comisiones, eso de la totalidad va a ser su salario. O sea, su salario va a estar integrado por las dos. No va a tener un valor fijo porque va a variar dependiendo de qué cantidad de participación tenga, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de la reposición de gastos, lo que tenemos que tener cuidado es no confundirlo con lo que puedan ser las ventajas económicas. Eso nunca va a formar parte del salario, ¿no? Los viáticos y los gastos de hospedaje, eso nunca va a formar parte del salario. Tenemos dos puntos más que desarrollar en esta parte, lo que es el salario mínimo y los salarios anuales. En cuanto al salario mínimo, hace más o menos posiblemente unos 8 años, se hizo una modificación al Código de Trabajo, porque antes había
había todavía un poco de inseguridad, un poco de imprecisión cada cuánto se debían emitir los salarios mínimos, y con la última reforma quedó claramente determinado que era, digamos, cada año. Entonces, cada año, con base en esa reforma, el Ejecutivo tiene que hacer el proceso para emitir el salario mínimo. ¿En qué consiste ese proceso? Convoca a través de las comisiones del salario que están insertas en el Ministerio de Trabajo, convoca a las comisiones paritarias. Y las comisiones paritarias son órganos integrados por trabajadores y por patronos, presididos por un inspector de trabajo. Entonces hacen un estudio, y obviamente tiene que ser un estudio, y para eso pues les dan suficientes elementos. Les cuento que es una experiencia muy bonita. Yo participé un par de veces. Normalmente llegan personalidades de la OIT para orientar a los participantes de que deben no solo ser flexibles, sino en un momento dado ser comprensivos de las diferentes posiciones. Los trabajadores de las posiciones de los patronos y los patronos representantes patronales de las posiciones de los trabajadores, ¿verdad? Y entonces ellos de esa comisiones paritarias deben proponer los salarios que debiera emitir el Ejecutivo. Yo creo que muy pocas veces se habrá dado el hecho de que las comisiones paritarias mantengan una propuesta, digamos, unificada, porque la mayor parte de veces, aun cuando se les dan bastante información, para los patronos cualquier incremento representa un costo excesivo que tiene que absorber el empleador. Y para los trabajadores no hay suficiente, digamos, ninguna cantidad resulta suficiente porque, digamos, las necesidades son muchas, ¿verdad? Y la verdad es que los dos tienen razón, pero tendrían que llegar a un acuerdo, pero no llegan en la mayoría de casos. Entonces, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, toma las propuestas dispares que vienen, y tomando el proceso inflacionario y otros aspectos, digamos, debe hacer los ajustes para emitir el salario mínimo cada año, ¿verdad? Eso es una garantía mínima, que cada año se modifican los salarios. Sin embargo, no siempre ha sucedido, ¿verdad? Ahí se han dado diferentes razones para no emitir un salario mínimo en algunas ocasiones. Y entonces ese tipo de cuestión está regulado del artículo 103 al 115, inclusive, ¿verdad? Pero ustedes, para efecto de evaluación y de conocimiento de lo que yo les he referido, tendrán que leer por lo menos el artículo 103, el 104 y el 105 para tener una idea de qué son lo referente al salario mínimo. Ahora bien, nos quedaría hablar solo de los salarios anuales. Los salarios anuales ordinarios, porque puede ser que en alguna empresa haya salarios diferidos y en ninguna norma ordinaria está contemplado eso todavía, ¿verdad? Pero sí está muchas veces en leyes muy particulares. Esos son salarios también que a veces son anuales, a veces son semestrales, pero entre los salarios que están reconocidos en la ley ordinaria son dos: el aguinaldo y la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público. El aguinaldo lo recibimos los trabajadores en el mes de diciembre. La ley permite que sea el 50% en diciembre y el 50% en enero. Y si el patrón no puede, que sea el 100% en diciembre. En cuanto a la bonificación
anual para los trabajadores del sector público y privado, el pago se recibe en julio. ¿Por qué hago esta reflexión? Esta reflexión la hago por la razón siguiente, compañeros. Cuando el patrono va a hacer el pago en diciembre, el valor del aguinaldo ya lo tiene determinado. O sea, ya está establecido cuál es el valor del aguinaldo. Lo mismo va a suceder, digamos, que en el caso de la bonificación anual. Cuando la paga en julio ya está determinado. Entonces se va a hacer con base digamos, a un promedio que se mide hasta el mes anterior, ¿verdad? Dice... El aguinaldo no está bien determinado, pero sí está en la ley de la bonificación, en el artículo 2, cómo se calcula, digamos, este tipo de pago. El artículo 2 de la ley de bonificación anual dice: la bonificación anual será equivalente al 100% del salario o sueldo ordinario devengado por el trabajador en un mes para los trabajadores que hubieran laborado al servicio del patrono durante un año interrumpido y anterior a la fecha de pago. Si la duración de la relación fuere de menor de un año, la prestación será proporcional al tiempo laborado. O sea que el aguinaldo de la bonificación se va a obtener proporcionalmente si no corresponde al periodo completo. Dice: para determinar el monto de la prestación se tomará como base el promedio de los sueldos o salarios ordinarios devengados por el trabajador en el año del cual termina en el mes de junio de cada año. Esto es para la prestación de la bonificación. O sea, que el periodo que se toma para el cálculo del promedio del salario ordinario es del 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente, ¿verdad? ¿Por qué es al 30 de junio? Porque el pago se hace en el mes de julio. Ahora bien, en el caso del aguinaldo no lo dice, pero pues tiene que haber una práctica, y entonces si se paga en el mes de diciembre, el cálculo tiene que estar hecho al 30 de noviembre. Entonces el periodo del aguinaldo se mide del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente, ¿verdad? Ese es digamos, un parámetro, y solo va a tomarse en cuenta, así como lo dice para la bonificación anual, el salario ordinario. O sea, el promedio se debe tomar del salario ordinario nada más. No se va a tomar, digamos, para ese cálculo ningún otro tipo de remuneración, solo lo que es el salario ordinario, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de una persona. Dice: un trabajador ingresó a trabajar a la empresa de Cementos Centenarios el 1 de marzo de 2020. Quiere saber cuánto deben pagar en concepto de bonificación anual para los trabajadores del sector público y privado, así como aguinaldo en el primer año, o sea, en el año de 2020. Si ingresó en el 1 de marzo
Y digamos, para lo que es la bonificación, habrá que tomar en cuenta lo que es el mes de marzo, de qué es lo que está devengando, el mes de mayo, el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio, para calcularle la bonificación, ¿verdad? Ahora, en cuanto al aguinaldo, tendrá que tomársele el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Diciembre no se le va a tomar en cuenta porque hasta diciembre, hasta noviembre cerró el cálculo, ¿verdad? Entonces, con los datos que hay ahí, digamos, venimos y hacemos este caso, ¿verdad? Para la bonificación anual se tomó el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio. Dice cuando empezó a trabajar le pagaban 3.100, pero el 6 de mayo, o sea, empezó a trabajar el 1 de marzo. El 6 de mayo, cuando ya habían pasado los 2 años, le llamaron a las oficinas para informarle que había pasado el periodo de prueba y que a partir de ese mes pasaría a devengar 3.800 y que debía llevar una foto y esto y lo otro para arreglar su situación como trabajador en la empresa. También nos cuenta que en los meses de junio, julio y agosto, por requerimiento de la empresa, le hizo trabajar la SAT. A todos los trabajadores admitidos tuvieron que trabajar un tiempo extraordinario y entonces él en el mes de esos meses devengó 300 en cada mes, en los meses de junio, julio y agosto. Si miramos acá, los meses de julio y agosto pues no están tomados en cuenta en el cálculo de la bonificación anual porque, digamos, ya están fuera, ¿verdad? El cálculo se hace del 1 de julio de un año al 30 de julio del año siguiente, entonces hasta junio nada más sería porque se le va a pagar en julio, ¿verdad? Entonces tiene los 2 primeros meses 3.100 y los 2 segundos meses 3.800. La cuestión es, ahí tiene 300 de tiempo extraordinario, pero como vimos que dice que el salario extraordinario no dice que se tome en cuenta, entonces no se toma en cuenta, ¿verdad? De la suma de los salarios ordinarios, llegó a 13.800. Y aquí hay una cosa curiosa, y es una cosa que yo descubrí a través de estar enseñándoles a los alumnos. Aquí habría que hacer primero un promedio y después sacar la parte proporcional. Sin embargo, yo encontré que, digamos, se suman los salarios que se han percibido en el periodo y se dividen entre los 12 meses y sale exactamente lo que este trabajador va a devengar digamos, de salario promedio en este cálculo. En este caso, entonces, los 13.800 al dividirlos entre 12, salen 1.150, que son la bonificación anual proporcional. La bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, proporcional digamos, a los meses que él trabajó. Y en el caso del aguinaldo, es esta la situación. En un momento estoy con ustedes.
Bueno, entonces, si ustedes ven ahí los datos que tienen, digamos, en la diapositiva, van a ver que se empieza a contar de marzo y, y se termina en el mes de noviembre. Y entonces ahí sí están los 3 meses que devengó salario extraordinario, pero igual no se toman en cuenta porque para el cálculo del aguinaldo solo se toma en cuenta el salario ordinario, ¿verdad? Del tiempo que esta persona trabajó, prácticamente son 32.800. Al dividir esos 32.800 entre 12, que debiera ser el salario de los 12 meses, nos da la parte proporcional de aguinaldo que le toca recibir a esta persona en el mes de diciembre, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio que lo hice yo para que ustedes vean cómo le sale la parte proporcional cuando un trabajador es nuevo. Pero no es lo que a ustedes les interesa, porque ustedes no van a ver ese tipo de cosas. Eso lo verán los pagadores de las empresas. A ustedes les interesa saber qué sucede cuando un trabajador ha dejado de laborar, ¿verdad? Imaginen ustedes que lo despidieron, qué sé yo, ahorita el 28 de febrero, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto le deben de aguinaldo? Pues de aguinaldo le deben lo que corresponda al mes de diciembre, al mes de enero y al mes de febrero, dividido entre 12. Y esa es la parte proporcional que le deben. De cosa más de unificación anual, ¿cuánto le deben? Tendrán que contar de cuando empieza a contar el periodo. Va a ser de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Eso es lo que le corresponde a esta persona, ¿verdad? Dividido entre los 12 meses. Ahí podrán darse cuenta ustedes que en unas ocasiones será más alta la bonificación anual, en otras será más alto el aguinaldo, dependiendo en qué época del año se vaya el trabajador, ¿verdad? Ese mismo trabajador, como los mismos datos, y si quiere que están acá, ese mismo trabajador fue despedido el 10 de marzo de 2021 y quiere saber cuánto deberán pagarle en concepto de bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, así como de aguinaldo proporcionales. Entonces, con los mismos datos que ustedes tienen allá, tendrán que sacar y solo apunten ahí de que fue despedido el 10 de marzo. Regresemos a los datos. Ahí tienen los datos. Entonces, ¿qué meses van a tomar? Y, digamos, ¿qué proceso tendrían que hacer? Licenciado, buenas noches. Tengo una duda. Adelante. Con las, ¿cómo se llama? Ay, lo que estamos viendo anteriormente esto, de las... Ay, se me olvidó el nombre, perdón. De las ventajas económicas, perdón. Como ahorita estamos viendo, lo que nos atañe es cuando despiden a una persona. Entonces, ¿qué pasaría o cómo se procede, por ejemplo, en el cálculo cuando, digamos, la empresa pues tenía algún tipo de ventaja económica, pero no sé, 15 días antes o un mes antes o quitaron esa prestación o esa ventaja económica? ¿Esa es reclamable, por ejemplo, todavía por el empleado después a la hora del despido? ¿O cómo se puede proceder ahí? ¿Se puede reclamar, no se puede reclamar? ¿O cuánto tiempo se podría hacer eso? Si es un caso concreto, ¿qué ventaja? Porque así le podrían entender. Ok, digamos que tenía la ventaja económica de servicio de bus y de alimentación, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Entonces... Pero ese es un servicio que lo ha traído durante todo el tiempo de la relación laboral. Sí, pero mi pregunta es que, recuérdese que las compañías a veces contratan a personas
que supuestamente van a hacer mejoras para la empresa y hacen algún tipo de recorte interno, ¿verdad? Entonces, para, no sé, sea por lo que haya sido, digamos que ya no, ellos ya no van a dar ese tipo de ¿cómo se llama? Pero digamos que despidieron a un trabajador 15 días después de que ellos dijeron que ya no iban a dar esa ventaja económica. Mi pregunta es, ¿se puede reclamar o no se puede reclamar? Yo pienso que sí se puede reclamar. Lo que pasa es de que ahí tendría que hacer una relación, digamos, de cuánto ha venido devengando un derecho, ¿verdad? Ahí, digamos, esa es la situación. O sea, si es digamos, una ventaja que ha traído, digamos, que le dijera yo de más de 6 meses de bastante tiempo, no creo que, digamos, el juez va a decir que porque hace unos 15 días ya no la dio, ya no existe esa ventaja económica. No, ahí existe una falsedad o una situación anómala del patrón, pero la ventaja económica está, ¿verdad? Ok, o sea que es decir que queda a criterio, básicamente, no existe alguna argumentación legal. Es que legal. eso no es a criterio, compañero. Yo le estoy diciendo que lo que usted tiene que probar es la ventaja económica y que la disfrute, ¿verdad? Que el patrón no venga a alegar, esa ya no se la estoy dando, eso será otra cosa, pues. Pero usted va a acreditar que venía devengando tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Esa sería la situación, no es una situación sino que tiene que quedar probado, ¿no? Que hubo alguna alteración de eso, pues eso tendrá que ver el juez que decide ahí, pero el hecho es de que sí venía ese derecho que usted dice. Ok. Ahora, ¿cuánto es, digamos, en qué meses van a incluir en el cálculo que yo les estoy dando? El tipo fue despedido el 10 de marzo de 2021. Tengo dudas si alguien está haciendo la operación, compañeros, porque no se las voy a hacer yo, ¿verdad? Y ahí sí quiero el concurso de los estudiantes, porque si no, no van a saber cómo analizar una cosa de esas. Licenciado, disculpe, aquí cuándo inició el trabajador. Yo no sé para qué quiere la fecha de inicio del trabajador, pero se lo voy a dar. Aquí no está. Para eso no le sirve para nada la fecha de inicio del trabajador, porque estamos viendo el aguinaldo. Y yo les dije los plazos dentro de los que se encuentran, ¿verdad? En este caso es la última parte del aguinaldo la que están reclamando. Si ese señor lo despidieron el 10 de marzo, del aguinaldo que va corriendo, ¿qué meses le debe? Y de la bonificación anual, ¿qué meses le debe? Licenciado, del aguinaldo sería diciembre, enero, febrero y los días de marzo. El bono 14, como se le pagó en julio, terminó en junio, entonces se le va a pagar julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y los días de marzo. Sí, exactamente eso. En este caso, sí tomamos todos los pagos que le han hecho, o sea, los 10 días de marzo tendrá que sacarse el salario de ese 10 días de marzo y lo tendremos que acumular. O sea, se saca todo el periodo que ha trabajado, ¿verdad? El tiempo que ha trabajado. En este caso, le digo,
así como dice la compañera, de diciembre, enero, febrero y los 10 días de marzo. Y de bonificación anual, igual, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y los 10 días de marzo. ¿No? Tendrían para el aguinaldo, tendrían en este caso esos días. Vamos a ver, bueno, perdón. Para el aguinaldo tendrían, digamos, los días de diciembre, enero, febrero y marzo. Si tendrían un valor de 12,666.67, ¿verdad? Porque están cabal la parte de salarios que han recibido el trabajador durante ese tiempo, ¿verdad? Dividido entre 12, entonces de aguinaldo va a tener aguinaldo proporcional 1,055.56. Ahora bien, de bonificación va a ser del mes de julio al 10 de marzo, igual, ¿verdad? Y entonces van a ser los meses que están ahí y va a tener un acumulado, una cantidad de salarios de 31,666.67. Entre 12 va a tener una bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, mal llamado 1.14, proporcional de 2,638.89, ¿verdad? Pero mi interés es de que, digamos, ustedes aterricen qué meses van a tomar, ¿verdad? Porque estamos hablando por eso les hablé, yo insistí a hablarles de los periodos, ¿verdad? De cuándo a cuándo se toma. Y en este caso, normalmente no estamos hablando de que le deban años, sino que solo la última parte que va corriendo, ¿verdad? Y normalmente así va a ser porque los patronos casi no dejan de un año a otro. Ahora, si dejaran, pues obviamente pues, puede cobrarse esa parte proporcional, ¿verdad? No sé si hay alguna duda respecto a eso, porque quiero plantearles otra dudita. Yo les digo que en mi clase la voy a ir terminando en cuanto termine esto, porque estoy un poquito mal de salud, ¿verdad? Licenciado, solo para quedar claro, para el bono entonces se toma hasta solo junio. ¿De cuándo a cuándo le cuenta usted el bono? Sería desde julio hasta junio del siguiente año, ¿así es? Así es. Entonces usted va a tomar directamente, no nos va a interesar. El primer caso lo hice solo como una cosa ilustrativa, pero el caso que nos interesa es cuando ha terminado de trabajar una persona. Entonces nos interesa desde cuándo empieza a contarse la bonificación anual hasta el momento que se terminó la relación laboral, ¿verdad? En este caso es julio, así como está ahí, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y la parte de marzo, porque el señor fue despedido el 10 de marzo, de acuerdo al caso que les puse ahí, ¿verdad? Entonces, si hablamos del aguinaldo, va a ser a partir de que se empieza a contar, ¿verdad? Y el aguinaldo se toma desde diciembre del año anterior, digamos, hasta noviembre del presente año. Ajá, así es, siempre porque, digamos, el aguinaldo se lo pagan en diciembre. Entonces no podría, digamos, considerarse que se haga el cálculo incluyendo el mes de diciembre, porque en el mes de diciembre ya está hecho el cálculo, ¿verdad? Tiene que haber sido hecho hasta el mes de noviembre. Entonces, entra desde el diciembre del año anterior. También se pueden dar casos, Lick, de que, bueno, sí, se empieza a contar de julio, pero se pueden dar casos de que el trabajador no empezó el 1 de julio. Si empezó el 16 de julio, se cuenta a partir del 16 de julio, ¿verdad? También hay que tener presente que no siempre va a ser a partir del 1 de julio, sino si empezó el 16 de julio, el 20 de julio, a partir de ahí se contaría. Ajá.
Para efecto de encontrar el aguinaldo que deben pagarle la primera vez, sí, así como usted dice, ¿verdad? Pero eso tal vez es lo que menos nos debe preocupar porque es son los problemas que no vamos a tener. Eso normalmente lo calcula el contador de la empresa. ¿Verdad? Ok. ¿Verdad? Porque es cuando empieza a trabajar la persona y eso lo calcula el contador. A nosotros nos va a interesar el que, digamos, la parte proporcional que va corriendo, ¿verdad? A partir de que lo despidieron, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa. A usted le interesa saber cuánto de aguinaldo proporcional le den a una persona que la despidieron ahorita, que la despidieron en julio, que la despidieron en octubre, ¿verdad? Eso es lo que le interesa, ¿verdad? Porque ahí tiene que establecer cuánto le deben pagar de aguinaldo y cuánto le deben pagar de bonificación anual, ¿verdad? Muchas veces yo he visto un montón de demandas donde reclaman la misma cantidad de aguinaldo y la misma cantidad de bonificación anual. Eso jamás puede ser posible, pues. Tienen diferente plazo de conteo, ¿verdad? Entonces no es posible que se reclamen cantidades iguales. Siempre va a ser lo más alta el aguinaldo y más baja la bonificación o a la inversa, dependiendo en qué mes se vaya el trabajador. Licenciado, disculpe, ¿y aquí los dos es la suma de cada año? Permítame. ¿Aló? Buenas noches, fíjate que estoy dando clases. Llámame en unos 20 minutos. ¿No? Pues sí, compañera, disculpe. Disculpe, compañera. Sí, le decía que si los dos aquí se suma el salario de cada mes y luego se divide dentro de 12. Siempre se va a sumar el salario que va corriendo y se va a dividir entre 12. Y ahí va a tener la parte proporcional, ¿verdad? Aquí, aunque no sean los 12 meses. No, pues por eso yo le decía aquí, tendríamos que sacar primero una parte proporcional, el promedio y después la parte proporcional. Pero yo ahí sí que a base de hacer este ejercicio encontré que la forma más inmediata, o sea, esta fórmula que yo les estoy planteando es una fórmula que nos da el valor proporcional, ya sea que se haga por promedio primero y después la parte que le corresponde o de cualquier manera, y esto es la parte proporcional. O sea, es un mecanismo que yo encontré a base de estar haciendo el cálculo de prestaciones, ¿verdad? No es el procedimiento matemático, podríamos decir, porque si usted lee el artículo 2 de la ley de bonificación, dice que hay que sacar la parte proporcional, más o menos eso da, y sacar el promedio y luego sacar la parte proporcional. Pero aquí no es necesario, ¿verdad? Y si se hiciera, sale lo mismo. Entonces, ¿para qué van a hacer lo mismo? Lo que tienen que establecer es qué periodo le deben al trabajador, ¿verdad? Y siempre lo van a dividir entre 12, porque son los 12 meses. Ahora yo les traslado acá un par de problemas, ¿verdad? Y les traslado ese par de problemas para que ustedes los hagan por su lado y los miramos otro día de clase, pues, ¿verdad? Muchas buenas noches. Con una pregunta. Para su examen tendríamos que utilizar las formas que usted nos está dando, ¿verdad? Yo siento que son las formas más sencillas, ¿verdad? No hay formas más sencillas que las que yo le estoy dando. Imagínense, este mecanismo no lo encuentra tendría que hacer primero una cuestión de promedio y después la parte proporcional. Y aquí le estoy solo señalando el plazo y que lo divide entre 12 y le va a salir el resultado. Sí, que esas
¿esas fórmulas que usted nos está proporcionando son acertadas, Lick? Gracias por eso. Pues si son aceptadas, digamos, no son, en el código de trabajo no dice utilice tal y tal y tal fórmula. Por ejemplo, si usted habla de las vacaciones, le dice que el salario promedio de 12 meses por el tiempo de vacaciones que le debe. Yo lo que he hecho en este caso es buscar la forma de establecer el promedio por un lado, por otro lado el tiempo de servicio y multiplicarlo, ¿verdad? En este caso es el único que no estoy obviando un paso, pero estoy obviando un paso porque es innecesario. Pero en todo caso, con lo que la totalidad que ustedes, de salarios que tienen, podrían sacar el promedio. Y luego de ese promedio, hacer el cálculo por los días de aguinaldo o los días de bonificación anual que le deben al trabajador, ¿verdad? Y eso no es una cuestión de que si es aceptado o no. Ese da el resultado al mismo. Y yo le digo esto porque yo lo he venido haciendo un montón de veces. Entonces, mi intención es de que aprendan a hacer ciertas cuestiones por mecanismos más inmediatos, ¿verdad? Aquí no, yo no estoy usando fórmulas de ninguna manera, digamos que no tengan ninguna explicación, ¿verdad? Pero este caso es el único que tal vez yo les obvio un paso, porque los complicaría más si dijera saquemos el promedio y después sacamos la parte proporcional de los días de aguinaldo o los días que le corresponden de ¿cómo se llama? De bonificación anual, ¿verdad? Pero en todo caso podría hacerse, por ejemplo, aquí. Imagine usted, por ejemplo, saque el promedio de estos 6 meses, se le dificulta porque tiene los 10 días, pero si quitara los 10 días, dejaría solo los meses. Haga el cálculo solo por los meses completos y saque el promedio. Y cuente los días que lleva corrido el tiempo de la bonificación anual y entonces multiplíquelo por eso, ¿verdad? Y dividan en 360 o 365. Se complica un poquito más, ¿verdad? Lo mismo haría en el caso del aguinaldo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdone, yo tengo una duda. Fíjese que yo conozco algunas empresas, incluso instituciones, que pagan 2 diferidos al año a sus trabajadores. Ajá. Dentro de ellos está el IX. Entonces, ¿en qué consiste el diferido, perdone? ¿Y estos podrían entrar en algún momento dentro del cálculo de los salarios anuales? Sí, no serían salarios anuales, serían salarios semestrales, porque, digamos, o salarios anuales, ¿va? Porque, digamos, sería igual, estando en algunos bancos, yo me recuerdo, yo fui empleado bancario, y nosotros teníamos un diferido en junio y otro diferido en enero, ¿verdad? O sea, por eso se habla de que nosotros teníamos, no sé si eran 15 salarios al año, pero digamos, igual se calcularía eso, ¿verdad? Porque cuando se establece el salario diferido, se establece qué es lo que va a entrar para su cálculo. Y normalmente se toma solo el salario ordinario, ¿verdad? Porque es como otro salario ordinario más que le van a dar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, licenciado. Es igual, ahí, entonces, ¿no? Ya serían 14 dividido entre el 14, ya no sería dividido 12, ¿verdad? No, porque digamos lo que es ¿cómo se llama? Estos salarios siempre van a ser 12 meses los del año, ¿verdad? Perfecto, Lick, gracias. Yo le decía que vienen a ser, vamos a ver, a nosotros hablaba me recuerdo, 17 salarios al año, decía, pero porque uno tenía un salario, un aguinaldo, ese era el 13,
la bonificación 14, el diferido 15 de junio 15, el otro diferido de diciembre prácticamente 16, y nos hacían un ajuste de vacaciones también. Entonces decía que teníamos, sí, 16.5 de salarios en el año, pero eso es en cuanto al pago. Ahora el cálculo usted lo va a hacer siempre por 12, porque van a ser independientes. O sea, muchas gracias, licenciado, muy amable. Vaya, compañero. Bueno, entonces miremos este caso que les puse ahí, compañeros. Traten de copiarlo o le toman foto o como quieran, y sería bueno que lo hicieran, ¿verdad? Y entonces una vez lo hicieran, tal vez la próxima semana platicamos en relación a eso, ¿verdad? Yo me voy a quedar acá porque está costando mucho hablar, ¿verdad? Está bien, Lee, gracias. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Que siga mejor, Lee. Gracias, compañero. Muchas gracias, licenciado, por la cátedra. Que siga mejor. Gracias, compañero. Feliz noche, Lee. Feliz noche, compañero.